RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Humberto Castillo Martel, un reconocido médico psiquiatra, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Doctor Castillo, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Igualmente, José, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo nos ayuda usted a interpretar la situación de un número importante de personas en el país, de todas las edades, ¿no? Ya tenemos casi 11 meses de confinamiento. ¿Hola? Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Bien, vamos a retomar la comunicación en unos instantes con el doctor Humberto Castillo Martel, ¿no? Reconocido médico psiquiatra, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. A ver, vamos a mejorar la comunicación con el doctor Humberto Castillo. ¿Me copia muy bien, doctor? No tenemos el contacto con el doctor. Hola. ¿Me copia, doctor? Sí, yo te escucho bien. Ya, yo también lo escucho bien ahora. Bien, yo le agradezco en primer lugar la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Yo le estaba preguntando cómo nos ayuda usted a entender la situación de muchos peruanos de todas las edades ya, ¿no? Tras esta prolongada cuarentena, confinamiento, ¿no? ¿Qué efectos tiene mental y emocionalmente, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo además para contrarrestar o atenuar esta situación, ¿no? Sí, José, en términos de salud mental es importante considerar dos grandes aspectos, ¿no? Uno es las respuestas emocionales, mentales y sobre todo comportamentales que estamos teniendo como población, ¿no? O sea, las personas ante una situación como la que estamos viviendo vamos adoptando diferentes formas de comportarnos y estos comportamientos sociales es, digamos, algo que tenemos que analizar y observar. Y el otro aspecto que es un poco diferente, que es ya la propia salud mental de las personas. En este tema de la salud mental de las personas, ahí es importante diferenciar, digamos, un nivel de emociones más de tipo adaptativas y ya emociones que pueden ser patológicas y que requieren algún tratamiento, alguna intervención. No todo estrés es un estrés dañino, digamos, sino hay mucho estrés que es de tipo adaptativo, que nos ayuda a encontrar las salidas a los problemas y poder adaptarnos a los cambios, ¿no? Y hay algunas emociones que sí, desencadenadas básicamente por el estrés, lo que suelen hacer es activar ya patrones emocionales sintomáticos, que en ese caso ya requieren una atención, ¿no? Entonces es importante tener estas diferencias, José, para poder analizar la temática de salud mental. En efecto, en cuanto al comportamiento social, ¿cuáles son las principales manifestaciones? ¿Cómo se comporta, cómo se está comportando el ciudadano peruano en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Sí, entonces, digamos, lo primero que estamos observando es que, por ejemplo, esta cuarentena no está teniendo el mismo nivel de cumplimiento por las personas que lo que tuvo la primera cuarentena, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una conducta de desacato, una conducta de exposición al riesgo, una conducta de una cierta desobediencia de las reglas, de las normas, de lo que se está planteando. Entonces, esto es importante entenderlo, qué está pasando, digamos, en la mente y en nuestra cultura también, porque esto es un comportamiento social. Lo que nosotros podemos ver es que a lo largo de la pandemia ha habido como cambios en las respuestas sociales, en la forma como nos hemos comportado.
Entonces, desde el primer momento cuando se lanza la alerta de que estaba en curso una pandemia que ya estaba en China, en Europa, nosotros respondimos con una cierta indiferencia. Cuando ya llega, las cosas ya están acá, hay una primera respuesta como de temor, de preocupación, todos se retraen, digamos, y se da este mayor cumplimiento, que lo que podemos ver estuvo muy asociado al temor, al miedo. Entonces el temor, el miedo nos lleva a conductas de retraimiento, de protección, de defensa. Luego de eso, lo que empezamos a ver ya es el tema de que algunas personas empezaron a tener un comportamiento más de que ya no pudieron de alguna forma resistir las medidas y empezaban, por ejemplo, buscar regresar a sus ciudades, o ya las personas de a poco se empezaron a salir a las calles a encargarse de sus pequeños negocios, ¿no? Entonces ya empiezan a salir, y ahí lo que uno puede entender que está en lo que justamente se decía y todavía decimos como una explicación de que las personas van a entrar en una especie de balance de riesgo entre si el temor de contagiarse por un lado o de enfermar, y por el otro lado, digamos, esta realidad apremiante de cumplir y satisfacer sus necesidades vitales. No, entonces las personas se van poniendo en esa encrucijada, ya como se dijo, entre que se verbalizó de la manera, digamos, más dramática, entre morir de la enfermedad y morir de hambre. Entonces, luego, digamos, lo que podemos ir observando es que el temor, el miedo, va coexistiendo con esa urgencia, con ese imperativo de las personas, pero también vamos viendo que hay otro grupo de personas que van como siendo más bien desafiantes y cuestionando ya no las personas que están en un tema en esa angustiosa dualidad entre morir de hambre y morir de la enfermedad, sino, o sea, van ya cuestionando el tema de su propia libertad y van sintiendo, digamos, que las cuarentenas vulneran sus libertades, y van asumiendo también conductas por ahí de alguna forma rebeldes. Ahora, entonces se va diversificando las respuestas, ¿no? Claro. Sí, José. Usted mencionaba también el tema de salud mental que tiene que ver justamente con este confinamiento, con el tema de la cuarentena y los casos patológicos que se presentan. ¿Cuáles son los casos más recurrentes, ¿no? Y, naturalmente, cómo es que se deben ser tratados, ¿no? Porque probablemente a veces uno, por la misma velocidad en que vive, por el mismo riesgo, el temor que tiene, no puede enfrentar cada uno de estos casos, ¿no? Usted como especialista, ¿qué es lo que sugiere, doctor? Ya ahí es otra situación, ¿no? Porque, digamos, de hecho, esta situación, tanto de la pandemia misma como del confinamiento, no representa para muchas personas un estrés en la vida emocional, personal, pero va a ser diferente para cada quien. O sea, una cosa es, digamos, el confinamiento para una persona que tiene un sueldo asegurado, digamos, o ingresos asegurados, y esta pandemia, este confinamiento va a representar básicamente el perder algunos estilos de vida. Digamos, no va a poder ir al gimnasio, no va a poder salir con sus amigos los fines de semana, en fin, ¿no? Pero para otros el confinamiento va a representar el perder sus ingresos, el perder su trabajo. Para ellos entonces es un factor de estrés mucho mayor. Luego, asimismo, por ejemplo, para algunas personas se está representando perder un ser querido, y eso es otro nivel de estrés. Para otros se está representando, digamos, la propia enfermedad, el hecho de estar cursando una enfermedad, por ejemplo, un familiar que esté cursando la enfermedad, y todo el estrés que significa el estar buscando un lugar para la atención.
Otro es la propia persona que le produce, que se enferma. Digamos, lo que sabemos, por ejemplo, y lo que estamos viendo es que una persona cuando enferma de COVID, luego, por ejemplo, que sale de una UCI, su estado emocional está bastante deteriorado, se queda con una especie de un estrés postraumático. Entonces, la pandemia y el confinamiento es un estrés diferente para diferentes grupos de personas. Hay desde un alto estrés como el sufrir la enfermedad o que fallezca un familiar o que pierda su trabajo, hasta un estrés moderado asociado a un cambio básicamente de algunas rutinas. Ahora, y esto ¿No? en algunos casos no solamente arrastra al ámbito personal, sino arrastra al entorno, a la familia, ¿no? Claro, claro que sí. Pero mira, es importante, la magnitud del estrés varía mucho. O sea, no, acá no podemos manejar a todos con el mismo corte. Pero adicionalmente, José, hay algunas personas que son más resistentes al estrés que otras. Y esto depende mucho de las experiencias emocionales infantiles y un poco incluso de algunas condiciones hasta biológicas, ¿no? Entonces hay personas que pueden tolerar altos niveles de estrés y de cambio, y hay personas que toleran bajos niveles de cambio, de incertidumbre. Eso va a depender para que se active ya un síntoma o un trastorno mental. Un síntoma o un trastorno mental ya es una alteración de la propia forma como son las emociones, del régimen de funcionamiento de la emoción. Por ejemplo, todos podemos ponernos tristes por algo que perdemos, por algo que no estamos haciendo, o extrañar, pero una cosa es la tristeza y otra es la depresión. La depresión ya es una dificultad para poder animarse, es una dificultad para que se instale en uno las ganas, el deseo, ya pierde el deseo de todo, pierde la sensación de placer, no puede salir de su tristeza por más que las cosas mejoren. Asimismo, por ejemplo, un estado de pánico, o sea, es un miedo que aparece de la nada, sin una causa que lo desencadene, o con una causa pequeñita se genera un miedo grande, o la mente se empieza a llenar de ideas absurdas que uno se da cuenta inclusive que no tiene que ver con la realidad. Entonces, estas alteraciones ya de la mente, estos síntomas, sí se están activando en algunas personas, en muchas personas, pero tiene que ver con dos cosas, con la magnitud del estrés y con la vulnerabilidad, el nivel de resistencia que ya tiene cada persona y que depende de su historia emocional más que de lo que esté pasando solo en el presente. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, José, en el tema de salud mental. Ahora, ya como una política de salud mental y como un problema como es el COVID-19, la pandemia y la afectación que tenemos, ¿qué es lo aconsejable desde el gobierno? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y cómo justamente atenuar todos estos niveles que usted nos ha explicado con mucha claridad, doctor. Sí, mira, en el plano de las emociones sociales, del comportamiento social, lo más importante es que las personas vayamos entendiendo que sí, que es una situación dura, difícil, pero que tiene una salida y que vamos a poder salir de esto. Y en ese sentido, por ejemplo, el que ahora las vacunas ya estén llegando, ya se va convirtiendo en una esperanza, porque las personas nos movemos mucho con la esperanza. La esperanza nos permite mantener un orden, mantener una espera, aun cuando para muchos es sacrificado. ¿Ya? Entonces, un tema clave es la esperanza. Otro tema clave es la solidaridad. O sea, esta pandemia nos invita a ser solidarios. Acá no vamos a poder derrotar al virus si no somos solidarios. Incluso hasta la propia vacunación, ¿no? Para que funcione tenemos que vacunarnos el 75-80% de las personas. Para que no se transmita, todos tenemos que usar bien la mascarilla.
¿no? Entonces acá hay un tema de solidaridad y acá lo más importante es que la gente empiece a sentir justicia, ¿no? Que se le da a los que menos tienen, se les da una posibilidad, se les puede compensar. Y estas compensaciones y esta solidaridad no tiene que ser solamente desde el Estado tiene que ser justo, equitativo, pero también la comunidad tiene que ser más solidaria. Entonces, esperanza, más solidaridad, más confianza en nuestras autoridades, en nuestros líderes, te permite una mejor respuesta. Cuando hay desesperanza, cuando hay desconfianza frente a las autoridades, al Estado, cuando hay individualismo y falta de solidaridad, lo que esto nos llevaría a una respuesta realmente caótica de prácticamente una cultura de naufragio, de sálvese quien pueda. Y eso es lo que tenemos que evitar en el plano colectivo. En el plano individual la cosa es como más manejable, diría yo, ¿no? Porque ¿qué representa? Primero, el que las personas puedan cuidar su salud mental. Y cuidar la salud mental significa básicamente tener un régimen de higiene de nuestra salud mental. Su pilar principal es mantenernos activos físicamente, el aprender a relajarnos, el aprender a pensar nuestras emociones, a controlar nuestras emociones, el acompañarnos mutuamente, el hablar de lo que sentimos, ¿no? Entonces hay una serie de medidas de cuidado de la emoción. Y el otro punto es el detectar tempranamente cuando aparece ya un síntoma o un trastorno mental, ¿no? Cuando la emoción se distorsiona, ¿no? Y en ese caso es buscar ayuda. Y para esto tenemos un sistema de salud mental que tiene su anclaje en el primer nivel, ¿no? Los centros de salud en general, pero también el soporte que se está planteando en el país para atender la salud mental es los centros de salud mental comunitarios. Entonces los centros de salud mental comunitarios están trabajando, son ya casi 200 en el país, ¿no? Y estos centros brindan atención especializada. Estamos también desde, por ejemplo, en este caso, desde el Instituto de Salud Mental, nosotros estamos apoyando a los centros, apoyándolos, por ejemplo, con un sistema de información para que puedan desarrollar también sus actividades de forma virtual, porque muchas de las actividades de salud mental ahora se pueden hacer de forma virtual. Entonces, por ahí estamos avanzando, buscando enfrentar esta situación, ¿no? Sobre todo tratando de detectar tempranamente los problemas y dando el tratamiento adecuado, que puede ser farmacológico y también, de hecho, psicológico, psicoterapéutico. Doctor Humberto Castillo Martel, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, muy reconocido por esta comunicación. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, doctor. Muchas gracias, José. Gracias por la entrevista. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.